Quería empezar diciendo que creo que hay algunas problemáticas que son comunes, no solo a los productores ecológicos, sino a todos los productores, ¿no? Que serían, bueno, una que está muy en boga ahora mismo, que es la llegada de productos de otros mercados que están producidos de una manera que no cumple los mismos requisitos que tenemos aquí. Y por otro lado, la burocracia extrema que tenemos que sufrir, que en este caso, si además sí que está certificado en ecológico, pues se aumenta y que muchas veces realmente no creemos que no es necesario, ¿no?, invertir tanto tiempo en hacer papeleos. Luego, ya centrándome un poquito en la pregunta que me has hecho, pues en mi caso, digamos en el caso de nuestro grupo, estamos en una zona de baja densidad de población, pero que es que además coincide con que es una zona de montaña. Entonces esto hace que tenga además como otra problemática añadida. Por un lado, no podemos competir con los productores de las zonas llanas, ni en extensión de superficie utilizable, ni por volumen de producción, pero es que además tenemos que añadir unas malas comunicaciones. Esto hace que muchas veces los servicios que tenemos sean menores o inexistentes. Hablamos pues de servicios como mataderos o bueno, como muchas infraestructuras que no tenemos tan cerca y que cuesta mucho llegar a ellas, pero también esta dispersión de la población y la baja densidad que tiene hacen que todo lo que es la venta directa, la comercialización y la distribución también a través de intermediarios sea muchísimo más complicada, que muchas veces nos tenemos que ir a las grandes ciudades para poder encontrar a nuestro público y a nuestro consumidor, y esto, bueno, pues te hace invertir muchísimo más tiempo, más energía, más dinero. Si además le añades que muchas veces los productores y productoras ecológicos pues somos empresas pequeñitas que apostamos por una diferenciación en la calidad del producto, muchas veces por llegar a ese consumidor final, ¿no?, y hacer esta venta al detalle, pues añadimos más complicaciones también en esta parte.